El Señor ha prometido que lo que se hace aquí en la tierra también será en el cielo. Así que declare en esta mañana gozo, con sus palmas, con su voz. Los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas. ¿Qué dice? Caerán. Los muros caerán. Aleluya. Los muros caerán al sonar mi cántico. Los muros caerán y con grito de júbilo caerán. Aleluya. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas. Decláralo. Los muros caerán, amén. Los muros caerán, los muros caerán al sonar mi cántico. Caerán, los muros caerán, los muros caerán y con grito de júbilo. Se derriban las murallas. En el nombre de Jesús podemos sobreponernos ante todo plan del enemigo y salimos victoriosos en el nombre de Jesús. Aleluya. Caen los muros, caen los muros. En el nombre de Jesús caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Una vez más, caen los muros. Caen los muros. ¿Están listos? Atrévanse conmigo. Vamos a saltar. Saltando, saltando, los muros caerán. Saltando, danzando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico. Caerán, los muros caerán, los muros caerán y con grito de júbilo caerán.
Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga en este día maravilloso. Las bendiciones del Señor son nuevas cada día. Así que Dios derrame paz, derrame gozo, fortaleza, fuerza para seguir adelante, perseverando y peleando la batalla de Dios, que Él ya la ganó. Así que les bendigo, hermanos. Para mí es un gozo de aquí, desde la iglesia de Puerto Cortés, poderme dirigir a ustedes. Y sé que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Él está con nosotros, Él sigue con nosotros y Él nunca nos abandona. Se me dio un tema para predicar el día de hoy: listos para la batalla. Y realmente es un tema tan profundo, porque nosotros como hijos de Dios debemos de estar listos para la batalla siempre. Porque tenemos una batalla personal, la batalla de la fe, que tenemos que bregar todos los días. El diablo siempre va a tentar todos los días. Entonces tenemos que seguir peleando, orando, leyendo y buscando a Dios día tras día para enfrentarnos a la fuerza del enemigo. Y también siempre estaremos en una guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, no es con la gente, no es con los gobernantes, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Pero quiero decirte algo, que quede claro: Cristo ya venció, Él es el vencedor. Y su iglesia, Él le ha dado la autoridad. Así que, hermanos, debemos de levantarnos y estar listos para pelear la buena batalla, porque es Dios quien pelea por nosotros. Nosotros solo somos instrumentos para Él. Por eso dice su palabra que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para que nos consuele y para guerrear y nos dé dirección. Así que, hermanos, es vital que todos nosotros nos levantemos y hagamos vallado y nos pongamos en la brecha para hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Por nuestra nación, por nuestra familia, por los perdidos. Tenemos que levantarnos y hacer esa guerra. Estamos viviendo los últimos tiempos. La venida de Cristo cada día está más cerca, pero el mal avanza cada día. Satanás está apurado porque sabe que le queda poco tiempo. Y entonces por eso es que vemos tanta maldad, personas que mueren de diferentes maneras, tanta dureza de corazón, tanta apostasía, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Pero en medio de tanta corrupción y tanta maldad, todavía hay un pueblo que hay que ganar. Hay un pueblo que se volverá a Dios y lo seguirá, porque Dios está preparando su última gran cosecha. Una de las palabras del Apocalipsis es que el Evangelio va a ser predicado a toda criatura y entonces el Señor vendrá. Entonces hay una cosecha que Dios tiene preparado, que nosotros tenemos que guerrear y ponernos en la brecha y buscar a esa gente y evangelizarla y hablarles de Dios. Tú miras este tiempo que estamos viviendo, la maldad, la dureza del corazón, pero también hay gente como nosotros que andábamos en el mundo y alguien nos habló y venimos a Cristo, y hay gente que está lista ahí para dar su corazón, y es de que nosotros vayamos y peleemos esta batalla y le arranquemos las almas al diablo, quien viene a matar y a destruir. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35, dice así: ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y dice: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En este pasaje, en este momento, Jesús
le está hablando a sus discípulos y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Los judíos no se llevaban con la gente de Samaria, pero el Salvador ya estaba aquí y Jesús venía a liberar y a salvar a los oprimidos para el diablo. Y en ese mismo momento el Señor habla estas palabras y Él se halla en medio de un campo de siega que contenía las almas de hombres y mujeres samaritanas que necesitaban de Dios. Y Jesús le habla la palabra a la samaritana, la comunica a otra gente y mucha gente se convierte al Señor, mucha gente se vuelve a Cristo y fuera tanta la necesidad que Jesús se quedó 2 días más hablando ahí. Así hoy el Señor nos dice lo mismo. Alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están listos para la siega. Necesitamos, hermanos, nosotros que nos estamos preparando para esta guerra espiritual, que Dios ponga carga en nosotros por los perdidos. Hemos perdido esa carga por los perdidos que están a nuestro alrededor y necesitamos ir y predicar la palabra. En mi experiencia he podido ver que la iglesia se está acomodando en algunas cosas. Hay grupos de crecimiento que ya tienen 8 años con 4 personas y siguen 4 personas. Y van las 4, alaban a Dios, glorifican a Dios, exaltan a Dios y qué bueno, se gozan. Pero ¿qué por los que están afuera? ¿Por qué no pasamos a invitando gente? Eso es una guerra que tenemos que hacer, que Dios ya la ganó. Y Él dice que alcemos. Algunas veces, hermano, nos excusamos para no testificar a nuestra familia, a nuestros amigos, diciendo, si estos no están listos, si estos son duros de corazón. Y la verdad es que mucha gente está lista para dar su vida a Jesús. Mira a tu alrededor y vas a ver la necesidad que hay. Cuántos hogares divorciándose, cuánta maldad, cuánta insensibilidad, cuánta dureza de corazón. Que Dios ponga carga en nosotros. El Señor nos ordena y nos dice, y ese es el deseo de Él, para que Él venga, que prediquemos su palabra. La siega es durante un periodo determinado, todo el tiempo. Cuando el Señor regrese, ya no habrá más tiempo para cosechar. Este es el tiempo. Y la cosecha se echa a perder si no hay labradores. Por eso el Señor nos invita a orar siempre. A mí me impresiona este versículo. El pastor Luis Ricardo lo mencionó y predicó de él, que es de Mateo capítulo 9, versículo 37, que lo dice para el día de hoy. Dice Mateo capítulo 9, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Dios nos dice que oremos por estas cosas, para que Dios envíe obreros a su mies. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Las iglesias están bien cómodas. Ahora la gente va a la iglesia, canta, hay ovejitas, pero no hay siervos. Dios quiere obreros dispuestos a servir, dispuestos a hacer la obra, no ir a calentar una silla. Eso es lo que Dios dice. Y por eso dice que oremos para que Dios mande más obreros. Dios espera que nosotros, hermanos, nos pongamos en la brecha. Incluso seguimos orando. Hay necesidad de obreros. Hay necesidad de pastores. Hay necesidad de más líderes, de más maestros de niños. Hay tanta necesidad en la iglesia de que vayamos y que hablemos su palabra. Y hablando de la guerra espiritual y de estar listos para la guerra, lo que necesitamos es ponerlos en la brecha. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, libro de Ezequiel capítulo 22, versículo 30, ¿cómo hay necesidad de obreros? Por eso Dios dice que oremos y tenemos que orar
y seguir orando para que Dios mande siervos a la iglesia. Siervos que estén dispuestos a pagar un precio y que estén dispuestos a sacrificarse por Dios. Entonces dice Ezequiel capítulo 20, 32. Y busqué entre ellos hombres que hicieran vallados y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé, dice el Señor. Tú miras ahora el movimiento que está sucediendo. Los pastores quieren que la iglesia se llene, pero no quieren que la gente se llene de la palabra de Dios. La gente va a adorar, a cantar, pero no quieren servir a Dios. Les hablas de un llamado de ir a un lugar, de ir a predicar, de ir a aplicar la palabra. No hay nadie. Alguien que se ponga en la brecha a orar por esta nación, a interceder por esto, a interceder por los perdidos, a orar por todas las cosas. Dios todavía sigue esperando de gente que se ponga en la brecha. Y mira qué interesante ese versículo que el pastor Luis Ricardo predicó y oí un poco del mensaje. Que Dios todavía nos dice que oremos por obreros a su miel. Hay necesidad, y no digamos de ponerlos en una batalla espiritual, porque esto es bien fuerte, hermano. La guerra espiritual es bien fuerte. Satanás, cuando tú empiezas a hacer la obra de Dios y empiezas a evangelizar y le quitas esa alma al diablo, él está muy enojado. Antes éramos del bando de él, ahora ya no, ahora vamos del bando de Cristo. Y cuando tú le quitas a las almas, vienen luchas, vienen pruebas. Dios nos ha llamado y Él nos da la victoria. El vallado que se habla aquí no es un vallado hecho de piedra, sino de gente fiel, gente comprometida, gente esforzada, que se pone en la brecha a resistir al mal. Tú te pones en medio entre el diablo y lo que estás orando. Y dice Dios que no oyó a nadie. Mira, hermano, Dios nos prepara para ir a la guerra. Y Dios usa hombres y mujeres para hacer su obra. Y debemos de orar, debemos de ayunar siempre, en todo tiempo y en todo lugar, para que Dios nos muestre su voluntad y haga maravillas y prodigios y milagros en medio de nosotros. Dios quiere que todos nosotros nos pongamos en la brecha, que todos nosotros nos pongamos en la brecha, que levantemos vallados, que comenzamos a interceder a favor de la familia, a favor de la iglesia, a favor de los líderes, a favor de la nación, a favor de otros, a favor de los que están perdidos. Sentir carga por ellos y traerlos a la iglesia. Tenemos que estar listos para la batalla, orando en todo tiempo, leyendo su palabra y obedeciéndola, equipándonos para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Por qué Dios nos dice eso? Porque no hay que hacer como esos cristianos que hablan de fe pero no caminan en la fe. ¿Qué está sucediendo el día de hoy? ¿Qué es lo que tú miras con tanta confusión? Antes se distinguían más los cristianos. Vos decías antes, Dios te bendiga, amén. Decía, ese es cristiano. Pero ahora todo el mundo es cristiano. Los políticos son cristianos. Está un programa de televisión perverso, mujeres desnudas, hablando del lesbianismo, del homosexualismo, y que Dios nos ampare, que Dios nos bendiga. Personas corruptos que con la ayuda de Dios, haciendo maldad y picardía, ahora es común. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es tener la presencia de Dios en tu vida. Y Dios quiere estar en nosotros, morar en nosotros, pero Dios no mora en el pecado. Y por eso necesitamos que se levanten vallados. ¿Qué sucede ahora? Hay tanta gente empapada con la teología. Graduamos nosotros gente en teología y se gradúan y se van de la iglesia. Miramos en televisión tanta teología, gente que conoce, que habla de la Biblia, la mente llena de la palabra, pero no hay nada en el corazón. Y el diablo sabe. Ni le vamos a hacer cosquilla al diablo. El diablo sabe quiénes son los hijos de Dios. El diablo sabe cuando un hijo de Dios se para enfrente a hablar contra él.
Necesitamos, hermanos, orar, leer la palabra, obedecer a Dios, anhelar esa presencia que Dios anhela. Por eso necesitamos cristianos sabios, viviendo con convicciones espirituales fuertes y seguras, equipados para hacer lo que Dios nos pide. Cuando estábamos orando aquí me gocé en el Espíritu. Dios me habló, y ver a estas mujeres, algunas mujeres ancianas, Adilcia o algo, que han perseverado, tú varón, que perseveran, y eso es lo que se trata. Hay que perseverar, hay que pelear. Adoramos a un Dios, no hay que seguir a hombres. Necesitamos levantarnos y pelear esas batallas espirituales. Hay tanto cristiano, pero hay poca guerra espiritual. Porque solo estamos pidiendo, solo lo mejor, solo yo y yo. Que Dios ponga carga, porque la cosecha está lista y necesitamos ir. Necesitamos ponernos la armadura espiritual y avanzar y decir que esta es nuestra lucha. Decir que esta es nuestra responsabilidad y que estamos listos para la batalla. Somos hijos de Dios y Dios nos llamó a continuar su obra. Él hace las cosas, pero Él los usa a nosotros, porque separados de Él nada podemos hacer. Es tiempo de pelear por aquellos que no pueden hacer nada por sí mismos, pero necesitamos la presencia. En Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron, escucha eso, se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Era un tanque de guerra, una máquina en ese tiempo, brother. Bien armado hasta los codos. Y dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera, peleará conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y escucha esto: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Están en la batalla, en posición, y los filisteos están desafiando al pueblo de Israel. Y cuando llega este problema y se presenta, nadie responde. No hay quien pelee, que se ponga en la brecha. El pueblo de Israel estaba formado en el orden de batalla, pero en ningún momento el pueblo salió a enfrentar a los filisteos. Estaban en pánico, tenían miedo. Y cosa tan triste que desde Saúl, el pueblo de Israel estaba formado en orden de batalla,
pero en ningún momento el pueblo salía a enfrentar a los filisteos. Estaban en pánico, temerosos, teniendo miedo. Y qué triste es que desde Saúl, que era el rey, que en ese tiempo eran los que llevaban a la gente a la guerra, él está en pánico, temeroso. Y entonces, ¿cómo no va a estar temeroso el pueblo también? Entonces todos estaban en gran temor y tenían mucho miedo al ver a aquel paladín llamado Goliat, quien nos amenazaba diciendo: escoge un hombre entre vosotros para que pelee conmigo, y si me vence, nosotros seremos sus siervos, y si yo le venciere, nosotros seremos vuestros siervos. No había nadie que se levantara y se enfrentara al gigante Goliat. Y su líder Saúl tiene las armas, tiene espada, él tiene escudo. Él ya había peleado muchas veces con los filisteos y los había derrotado. Pero ¿qué está sucediendo? Tiene las armas, pero ya no tiene la presencia. Dios ya no está con él. Él ha desobedecido. Entonces, claro, no tiene la presencia de Dios. Entonces estaba en desesperación, tenía miedo. Y lo mismo todo el ejército de Israel. Sin Dios, hermanos, caemos en la desesperación, caemos en pánico. Hay gente que ha caído en depresiones, ansiosas y todo por este COVID. No quieren ni comer y no. Hay que cuidarse, hay que ser sabio. Pero si tenemos a Dios, ¿cuál es el temor? Si tenemos a Dios, ¿cuál es el miedo? Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el que pelea por nosotros. Él va a decir cuándo me voy a ir y cuándo no me voy a ir. No es el diablo, es Él. Hay muchas personas que viven angustiadas, y eso porque no tienen presencia. Tienen palabra, pero no hay presencia. Es que una cosa es decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que le gusta a esa gente. Hermano, todo lo puedo en Cristo. Lo dirías en la cárcel con un cepo, ¿eh? Si la gente cuando está mala: ay, qué fregado estoy, ay, Dios no me quiere, ay, yo no sé qué le pasa a Dios conmigo. Es allí donde hay que tener fe. Pero Saúl ya no tiene la presencia. Necesitamos las armas espirituales, pero necesitamos la presencia de Dios. Cuando estamos listos para la batalla y con la presencia de Dios en nuestra vida, entonces derrotaremos al enemigo. El diablo sabe, porque es Dios que está en nosotros, es Dios que pelea la batalla de nosotros. Entonces miremos el ejemplo más adelante. Saúl no cuenta con su presencia, tiene las armas ahí. Había peleado, pero la presencia de Dios ya no está, y lo que entra es en pánico. Ahora vamos a ver un hombre que sí tiene la presencia. Y cómo cambia, preparado para las guerras espirituales. El que está en Dios está preparado para cualquier tipo de guerra. Y dice en 1 Samuel, ahí mismo, 1 Samuel capítulo 17, el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Qué es lo que le dice? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Mira lo que le dije a Saúl. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra ese filisteo. Es que así somos cuando estamos mal. No puedes ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba de la mano de la quijada, agarraba a los leones de la quijada y a los osos, imagínate, y los hería, dice, y los mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios de los vivientes. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David era un hombre que conocía de Dios, que tenía a Dios en su corazón. Era un hombre empedernido en conocer cada día más de su Dios. Él contaba con su presencia. Y le dice a Saúl:
tu siervo irá y peleará, escucha, contra ese filisteo. Y Saúl, que ya no tiene la presencia, que es la gente que no tiene a Dios, lo que quiere es intimidarlo. En vez de estar en problemas temblando y aparece un tipo valiente ahí y le dice: no podrás, tú no podrás, tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra. Y de remate David no conocía las conocía, pero David no sabía usar las armas que se usaban en ese momento, porque nunca las había practicado, le dice David. Pero este hombre, David, él sabía que era de Dios la batalla, no de él. Él sabía que Dios era el que lo guardaba de los osos. Él sabía que Dios lo preparó a él. Mira, a mí me gusta mucho este pasaje porque los jóvenes sueñan con David. Mira, Dios te prepara para hacer las cosas. Este era un muchacho ágil. Este era un muchacho que, oye, se enfrentaba a leones, a osos. Tipo que era tremendo con la onda. David tenía la presencia de Dios y tenía una arma poderosa que él sabía. Él no tenía una espada, una lanza ni mallas, pero tenía una arma poderosa que él sabía. Era su onda, con la que había enfrentado a leones, a osos y a todos los que había vencido. ¿Sabes qué me encanta de este pasaje? Y es bien interesante este pasaje, que David jamás llamó a Goliat el gigante Goliat. Míralo. David nunca llamó a Goliat, aquel paladín, el gigante. Él decía: este filisteo incircunciso. David nunca miró a Goliat como un gigante. ¿Sabes qué es lo que miraba David en Goliat? Él miraba un hombre él miraba un oso que parecía hombre, que medía 3 metros y medio. David lo que está viendo es un oso en él. No tiene temor, no tiene miedo. Y él sabía que Dios lo había librado de los osos y leones, y Goliat iba a ser un oso más. Él sabía todo eso. David sabía que Dios estaba con él y que tenía una arma poderosa. Este hombre David a mí me inquieta. Yo pienso que David, un hombre conforme al corazón, que cometió errores, conforme al corazón de Dios, pero David dice que meditaba, ahí están los salmos, él cantaba y todo. De una forma yo creo que él leía algunas cosas o las oía, porque él sabía que tenía un arma poderosa, que era la onda. Él lo sabía, él tenía una arma, sí la tenía. De una forma él había oído o había leído que en batallas de antes, porque las batallas fueron mejorando, pero en las batallas de antes sí usaban onda. Usaban espadas, pero usaban onda. Si vamos al libro de Jueces, que está antes de David, libro de Jueces, capítulo 20, versículo 15, para que mires que las cosas no son al azar. Dios nos prepara, hay que orar, hay que sacrificarse, hay que negarse, hay que hacer muchas cosas. En Jueces, capítulo 20, versículo 15, mira lo que dice ahí. Van a ir a la guerra los pueblos de Israel contra una de sus tribus, y dice: y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de la ciudad 26,000 hombres que sacaban espada, sin los moradores en Gaba, que fueron por cuenta 600 hombres escogidos. De toda aquella gente que habían 600 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¿Te imaginas? Considera ese versículo que acabamos de leer. Dice que le tiraban una piedra de honda a un cabello y no erraban. En pocas palabras, si hablamos en estos tiempos modernistas, es como cuando decimos de los francos tiradores que decían: donde pone el ojo, ahí pone la bala. Así era David. Él tenía su onda, y donde ponía el ojo, ahí ponía la piedra. Aquel man va con todo, pero sabe que tiene la frente, está el casco, pero la frente está libre, y ahí pone el ojo y ¡pum! ¡Bum!
Una piedra escogida, no creas que escogían todas las piedras. Yo antes bañaba mucho en ríos, yo me acuerdo que escogíamos piedras porque mi mami no me aguantaba que yo anduviera onda. Mi mami era una maestra, yo no podía matar un pajarito o algo, me decía, ¿tenés hambre? Me decía, y todo eso. Pero yo decía, para quebrar botellas y todo, y uno escoge unas piedras que son bien especiales, ¿verdad? Son fuertes. Le quedó trabado en la frente a Goliat. Y conocemos la historia. Una arma poderosa que él tenía y se la clavó en el punto exacto. Y una de las cosas que me impresiona es que David se apresuró. Es que era un tipo que había aprendido. O sea, se corrió a la línea de batalla, se preparó, y me imagino que el gigante lo despreció y él se preparó y ya lo tenía a la frente y ¡pum! Con el poder de Dios, por supuesto. Así era David. Debemos de tener claro, mi hermano, que todas las batallas se ganan con la ayuda de Dios. Grábese eso, porque muchas veces nos jactamos. Hay gente que se jacta de su ministerio, de muchas cosas, así como muchos pastores que nosotros hay veces que nos dan pleitesía y uno se la tragan esas cosas. Ay, qué lindo el pastor, ay, que el pastor ore, y entonces uno se cree gran cosa. La batalla la gana Dios, es con Dios que se gana la batalla. No se nos olvide eso, necesitamos la ayuda de Dios. Separados de Dios nada podemos hacer. Y mira, hermano, todo cristiano fiel, grábate esto, todo cristiano fiel será atacado por el diablo. Y mientras más fiel seas, más fuertes serán los ataques del diablo. Por eso te decía al principio, peleamos batallas espirituales, pero hay que pelear nuestra propia batalla, la batalla de la fe. Hay hombres que han caminado por años con Dios y han terminado mal. No perseveraron. Como cristianos fieles tenemos que estar listos para la batalla, hermanos, preparados para vencer en el nombre de Jesús. El hecho de que nos encontramos en medio de una guerra espiritual, no pensemos que somos lo suficiente fuertes para vencer los ataques del enemigo por nuestras propias fuerzas o habilidades. Por muy fuerte que pensemos que somos, nosotros no podemos vencer los ataques del diablo, del enemigo, por nuestras propias fuerzas o voluntad. No podemos vencer los ataques del enemigo usando principios científicos o métodos espirituales humanos. Recuerda, hermano, nuestra lucha no es con carne, no es con persona. ¿Y cuántas veces peleamos con la persona, con la carne? No, personas atadas, poseídas por demonios. Porque nuestra lucha es con principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla, contra huestes espirituales de maldad. Muchos políticos son así porque están atados por el diablo. El carácter de los hombres de los últimos tiempos, la avaricia, la codicia, la insensibilidad, la falsa piedad. Atados por el diablo. Tenemos que ponerlos en la brecha y orar. Debemos de recordar que solamente ha existido y existe uno capaz de vencer todas las obras del diablo y que lo venció en la cruz del Calvario, y que hay un lago del diablo que lo está esperando, y su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único. A Él es que debemos de adorar y exaltar. Así que la única manera que podemos vencer los ataques del enemigo es doblando rodillas, humillándonos ante Dios, buscar su ayuda en todo momento. La presencia, la comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Dios es santo y Él habita en la santidad de su pueblo. Siempre me impresiona cuando agarraba al pueblo de Israel y por qué tenían que ofrecer sacrificios y toda cosa para calmar la ira de Dios, porque Dios es un Dios santo. Y era tanto que me impresiona que le decía a Israel, yo quiero estar, es que Dios no es un Dios lejos, Dios quiere estar con nosotros, Dios nos anhela. Hay gente que mira a Dios lejos, no, pero Dios tiene que estar, tenemos que estar en santidad y en comunión. Y le decía al pueblo de Israel que hasta para hacer sus necesidades tenían que usar una estaca, no como aquí, como dejan las suciedades la gente. No, había que escarbar y hacer la necesidad y tapar eso, porque Él estaba en medio del tabernáculo y Él es santo, 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 3 veces santo. Me acuerdo de un hombre que estaba contando chistes OS, siempre me acuerdo contando unos chistes OS, y yo pasé y lo oí, un licenciado, y le digo, abogado, y le digo, abogado, busque de Dios, y se dio vuelta y dijo,
No, Napo, Dios está en mi corazón. Ese es el engaño de muchos. Dios está en su corazón. Le digo, sí, que no hay una fuente de agua dulce o de agua salada, o la fuente es dulce o la fuente es helada. O vos vas a una llave, dame agua salada, agua dulce. No, así dice Dios. ¿Cómo es que tiene a Dios y tiene al diablo a la vez? No se puede. No se puede. Cuando orábamos aquí con las hermanas y oía a algunas de ellas orar, yo le decía al Señor, iba para ustedes la presencia. Necesitamos la presencia de Dios. Mira, la gente ha caído. Oren por mí por esto, oren por mí por el otro, oren por el otro, que la bendición, que Dios me dé un carro, que Dios me dé un caso, que Dios me dé... Solo bendiciones queremos. Y hemos llegado a tantas cosas que dice la Biblia que bienaventurados los pobres porque ellos es el reino de los cielos, pero ahora si tú eres un pobre, eres un miserable. Porque la bendición todos lo están llevando a las cosas materiales. Mira, hay un hombre que se puso en la brecha que nos enseñó que no ha habido un hombre como ese, que es Moisés. Un hombre que se ponía en la brecha, que oraba, que tenía carga por el pueblo. Él dejó las riquezas de Egipto y todas esas cosas para servir a Dios y comenzó a cargar con un pueblo, a orar, a gemir por ellos. La única forma en que podemos ser guiados a gobernar para hacer guerra y sobrevivir en esta tierra es teniendo la presencia de Dios en nosotros, hermano. Cuando la presencia del Señor está con nosotros, nadie nos puede dañar, nadie nos puede tocar, porque Dios nos ha acercado. Así como tenía acercado a Job, y el diablo no puede tocarnos. En el libro de Éxodos, capítulo 33, versículo 1, para afirmar lo que estamos diciendo. Éxodo capítulo 33, versículo 1. Mira qué interesante. Jehová le dijo a Moisés, porque Dios es santo, lo que te estoy diciendo: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, todos los feos, y a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque tú eres un pueblo de duro a servir, no sea que te consuma en el camino. Él es santo, mi hermano. Dios es un Dios que cumple sus palabras. Y Dios le había dado una promesa a los patriarcas de darles esa tierra. Él le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob y a su descendencia que les daría la tierra de Canaán. Y Dios les dice, vayan, suban a la tierra, tomen posesión de ellos. Y el Señor les dice que Él no va a estar con ellos debido a la dureza del corazón, no sea que te consuma en el camino. ¿Sabes que Dios está destruyendo ese pueblo por la idolatría y la maldad? Dios detesta el pecado. ¿Por qué tú miras ese pasaje tan fuerte que le dice a Saúl, mata a todos, hombres, mujeres, ancianos, los de pecho, las vacas, los animales? Todo estaba contaminado. Jesús está aquí, Dios del pecado, y por eso está destruyendo esas tierras y se les está dando al pueblo de Israel, porque Él es santo, porque Dios habita en la santidad y necesitamos la presencia de Dios como la tenía David para hacer la guerra espiritual. Por eso necesitamos esa comunión, esa relación, esa intimidad con Dios. Y es que eso es lindo. No es venir a la iglesia y cantar un canto y adorarlo, que es bueno, pero ¿qué cuando estás solo? ¿Qué en tu casa? ¿Qué cuando andas en otro lado? ¿Está Dios contigo? ¿Está la presencia de Dios allí? Hay personas que solo quieren bendición, no la presencia de Dios. Hay personas que solo quieren bendición, no la presencia de Dios. ¿De qué te sirve ser bendecido económicamente, físicamente, pero no espiritualmente? Tendrás un corazón vacío, porque es una gran realidad que pasarás situaciones difíciles, que te robarán la paz, que te debilitarán, que sentirás soledad. Pero este hombre
que se ha levantado, este hombre que está dispuesto a hacer guerra espiritual, este hombre listo para la batalla, en hacer la obra de Dios, se pone en la brecha, Moisés. Él. No creas que Dios hace muchas cosas por un montón de gente, no. Yo sigo creyendo y la gente se ríe. Mira, yo le digo a la gente que ¿sabes por qué no hay tanta muerte aquí en Honduras? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que la ciudad es bendecida por causa de los justos. Nosotros somos una nación muy pobre, con una salud perdida completamente, pero aquí entró tarde el COVID. Y hay gente que se sana en la casa de Dios y Dios ha tenido misericordia aún con este pueblo rebelde, por amor a los que están en la guerra y en la lucha. Este hombre Abraham, otro que se puso a la brecha, ¿qué le dijo a Sodoma? Destruirá la ciudad si hubieran 10 justos ahí. Y por 10 justos Dios le dijo que no. Entonces Moisés, que entiende, él no, Moisés, no, que me baja a la tierra, no. Y Moisés le contesta en el versículo 15, le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. La presencia, esa relación íntima con Dios, cuando estás solo, que camina. Hay gente que es buena en oración, te oran 3, 4 horas y a la vuelta de la esquina se están trompeando con la vecina, están siendo rebeldes con el pastor y han orado 3 horas. Necesitamos la presencia. No, si es fácil orar por Honduras, hay gente que es buena ahí, hay gente que, yo conozco unas hermanas que hay que callarlas, pues, vas a comer y decirle, es por la comida, porque te ora por todo. Pero añoramos la presencia de Dios, como la añoraban estos hombres y David. Si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques. No, hay gente que está interesado en sus metas, en tener dinero. Quiero una iglesia grande porque ahora quiero, perdón Señor, no quiero ni hablar de esto, pero yo quiero aviones ahora, quiero aviones. Regálanos un avión a los pobres ahí para que comamos. Siempre Dios me mete en este lío que no quiero hablar porque no tengo que hablar de nadie, pero son cosas reales y palpables. Y la carga por los perdidos. No, si lo que hay es falsa piedad. Si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿De qué me sirve tener dinero si no tengo a Dios? ¿De qué me sirve ganar todo el mundo y perder mi alma? Lo que además debemos anhelar en nuestra vida, mis hermanos, es vivir en santidad, más que el dinero. Es anhelar su presencia, la presencia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos anhela. Dios nos dio el Espíritu Santo para que camine con nosotros. Dios está con nosotros en todo lugar. ¿Cómo puedes pensar que Dios no me mira? ¿Cómo puedes ir a otro lado y fingir otras cosas y no portarte como un hijo de Dios? Si Dios te mira siempre. Pero yo sé que hay gente que se está listando para la batalla. Yo sé que Dios siempre levanta un remanente que está dispuesto a pelear la batalla espiritual. No es mucho, pero Dios siempre levanta un remanente. Y por ese remanente, si Moisés es que le decía, quítate ahí, voy a destruir a este pueblo. Siempre me inquieta ese versículo a mí. Voy a destruirlos a todos y te voy a poner con gente más grande. Yo creo que le he dicho, meterle huevo y dame otra gente, Señor. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor. No, Señor. La misericordia. Eso es ponerse en la brecha. Orar por otros. Gemir por otros. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios está maravilloso, mi hermano, que termino con esto. Dios tiene un propósito especial en tu vida y Él nos da la victoria y seremos vencedores. Dios nos dejó una promesa que no solo es para los discípulos, es para nosotros. El famoso Mateo 28:20, la gran comisión, pero yo solo quiero hablar un poquito, el versículo final de Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa de Dios. Entonces, claro, ¿cuál es el temor de Dios está con nosotros? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa más maravillosa!
Jesús nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Oía a la hermana orar y me llenaba de gozo y de alegría. ¿Qué significa eso? Jesús está contigo cuando te ríes. Jesús está contigo cuando lloras. Jesús está contigo cuando estás alegre. Jesús está contigo cuando tienes dolor. Jesús está contigo cuando dudas. Cuando te esfuerzas o te desanimas, Él está ahí. Jesús está contigo en los buenos momentos y en los malos momentos. Él nunca nos abandona. Dios está siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuidándonos, guardándonos, fortaleciéndonos. Somos más que vencedores. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a sufrir, hombre, pero confía. Él, yo he vencido al mundo y en Él somos vencedores. Aleluya. Así es, mi hermano, que tú eres un vencedor. Dios no se complica. Él quiere obediencia. Oremos, leamos la palabra y obedezcamos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Aquí me pongo yo de primero. Enséñame, Señor, a ser un hombre de guerra espiritual. Espíritu Santo, tú nos llamaste para que hagamos tu obra. Nosotros somos tus siervos, Señor, y el deseo de tu corazón es que tu palabra sea predicada a toda la gente. Señor, seguimos orando, Señor. Gracias por este mensaje. Bendigo esta iglesia de Puerto Cortés. Bendecimos las iglesias de Amor Viviente. Señor, sabemos que tenemos gente de guerra, sabemos que tenemos gente especial, y estamos transmitiendo esto a mucha gente. Que se levante, que se alisten para la batalla, que oremos por nuestra nación, que oremos por los que están perdidos, que Dios ponga carga en nuestro corazón, que no nos quedemos cómodos en venir aquí a la iglesia a adorar, que no nos quedemos cómodos en el grupo de crecimiento, que cuando vaya para el grupo de crecimiento pase invitando a una persona, que cuando venga a la iglesia sienta carga por invitar a alguien y hablarle a los perdidos. Señor, no somos nosotros los que convencemos, esto es Espíritu Santo. A nosotros lo que nos toca es decir la palabra, orar, ir en el Espíritu Santo y ofrecer la palabra de Dios, y tú sabrás si lo tocas o no lo tocas, Señor. Espíritu de Dios, Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, que sea refrescamiento para nosotros, frescura para nosotros, que añoremos como Moisés, como David, como todos estos hombres, tu presencia, el caminar en santidad, el caminar en comunión contigo, adorándote, oyéndote la palabra, sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Señor, tú nos has llamado a que te imitemos, a que busquemos la santidad. No somos perfectos, pero eso no es justificación. Tenemos que buscarnos y perfeccionando cada día. La obra que tú comenzaste en nosotros, tú la estás perfeccionando cada día. Tenemos que madurar cada día. Tenemos que ser diferentes cada día. Tenemos que crecer espiritualmente cada día. Y hacer que la palabra de Dios esté en la mente y en el corazón. Que se haga carne en el corazón de nosotros, Señor. Despiértanos, Padre, y pon carga en nuestras vidas. Señor, estamos pasando una pandemia, gracias a Dios por estos medios de comunicación, pero cristianos en live, no, Señor, nos vamos a unir un día, vamos a ir a la iglesia a adorarte. Sabemos que tú estás tratando con el pueblo tuyo, Señor, pero vamos a ir a adorarte. Tú le decías al pueblo de Israel que de todos los lugares, 3 veces al año venían a adorarte al templo. Vendremos aquí a cantarte, a adorarte, volveremos a los tiempos de antes y traeremos más gente a la iglesia, Señor. Esa es tu voluntad, Señor. Sabemos que tú tienes el control y tú estás tratando con la vida de nosotros y con el mundo entero, Señor. Pero eso, Señor, te damos gracias. Ayúdame a mí a buscar más de ti cada día. Ayúdame a mí a no quebrantar la palabra. Ayúdame a mí a ser transparente, Señor, a ser obediente. Que lo que predicamos, Señor, nos esmeremos por ponerlo en práctica, Señor, y sigue perfeccionando la obra en nosotros. Señor, gracias. Señor, gracias, Señor. Heme aquí estoy, Señor. Tú todavía sigues pidiendo obreros. Hermano que escuchas, levántate en el nombre de Jesús. Deja la pasividad, deja la comodidad. Está dispuesto a ir a dejar todo como estos hombres y ponernos en la brecha y ir. Mira los campos, hay necesidad de Dios. Es necesidad de Dios y Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que nadie se pierda. Esa es la guerra espiritual que Dios ha puesto en nosotros. Hay que arrebatarle al diablo, las almas al diablo,
así como nosotros ahora somos hijos de Dios y les pertenecemos a Él. Señor, te damos gracias. Señor, recibimos de ti paz, recibimos gozo, alegría. Señor, qué bueno es poder adorarte, qué bueno es poder exaltarte. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde, que Dios derrame ricas bendiciones sobre tu vida. Sigue adelante, persevera, no te desanimes. Saldremos del desierto y nos está esperando la bendición. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Aleluya. Hermanos, bendiciones, les amamos, Dios les bendiga. Bye bye. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el... Eleva tu voz y dile: Señor, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, toda la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sí, Señor, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea toda la gloria, solo a Él la gloria, sea la gloria, sea la honra. Una vez más, al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, Señor, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y sea la gloria, sea la gloria, sea toda la honra, sea la gloria, sea la honra y el poder. Solo a ti la honra, Jesús.